Bueno, muy buenos días. Ustedes se preguntarán qué es la sincronización vaca. Bueno, ahora se van a enterar de qué se trata y de qué vamos a hablar en esta sincronización vaca. Muchas gracias. Bien, ¿qué es la sincronización vaca? La sincronización vaca es la ejecución sincronizada en el orden proceso B, proceso A, proceso C, proceso A, y así continúan indefinidamente. Estos son puntitos suspensivos, que quiere decir que se repite la ejecución en ese orden. Por supuesto que ese orden es el orden en el cual el proceso B ejecuta su sección crítica, después el proceso A ejecuta su sección crítica, después el proceso C ejecuta su sección crítica, después el proceso A ejecuta su sección crítica, y así se repiten indefinidamente o hasta que ustedes pongan una condición de terminación para cada uno de los procesos, teniendo en cuenta que cuando un proceso termina, lo que no tiene que suceder es el bloqueo indefinido de los otros procesos. Pero bueno, eso después lo podemos hablar un poquito más en detalle en el código, o cuando ustedes se pongan, digamos, más, entiendan un poquito en lápiz y papel cómo vamos a resolver esta sincronización de ejecución de la sección crítica en lápiz y papel. Bien. Eh, esto lo vamos a resolver con semáforos, con procesos independientes en un entorno operativo Linux. Pero primero pensando cuántos semáforos vamos a necesitar para resolver esta sincronización. Para resolver esta sincronización vamos a necesitar cuatro semáforos. El semáforo A, el semáforo B, el semáforo C y el semáforo X. Ustedes lo pueden llamar como quieran. El lápiz y papel es el lápiz y papel. Y cada uno puede ponerle el nombre que quiera. Otra cosa que tenemos que pensar es la inicialización de estos semáforos. La inicialización va a ser el semáforo A inicializado en 0, el semáforo B inicializado en 1, el semáforo C inicializado en 0 y el semáforo X inicializado en 1. ¿Sí? Esa va a ser nuestra inicialización. Y después vamos a poner en la sección crítica, perdón, en cada proceso vamos a poner la sección de entrada, la sección crítica y la sección de salida. ¿Sí? Considerando que eso va a estar en cada proceso en un ciclo infinito, que se repite indefinidamente o hasta que ustedes le pongan alguna condición de finalización. Entonces vamos a tener la sección crítica de cada proceso, la sección crítica del proceso B, la sección crítica del proceso A, la sección crítica del proceso C. Eso es sección crítica, no es semáforo, ¿sí? No es semáforo, no es signal, no. Eso quiere decir sección crítica. Vamos a poner una raya acá, ahí arriba vamos a poner la sección de entrada, aquí abajo vamos a poner la sección de salida, la sección de entrada va a estar ahí arriba, la sección de salida va a estar acá abajo y acá también. Lo mismo, ¿no? Ahí está. Bueno, la sección me va a quedar un poquito desprolijo. Voy a, voy a aprender a usar este. Voy a borrar acá. ¿Sí? Voy a borrar acá para que no me quede tan desprolijo. Porque usar el mouse para escribir veo que es bastante complicado. No es para mí. Bien. Voy a ahorrar plata y me voy a comprar una tableta digitalizadora. Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la sección de entrada del proceso B? La sección de entrada del proceso B está formada por el testeo de los semáforos. Entonces, vamos a hacer un wait del semáforo B. Esto quiere decir semáforo B, aunque no parezca, ¿no?
y vamos a hacer un wait del semáforo X. Ahí está. Esa es la sección de entrada. Como ustedes verán, el semáforo B está abierto, el semáforo X está abierto, quiere decir que B puede entrar en su sección crítica. ¿Cuál es la sección de salida del proceso B? Bueno, la sección de salida del proceso B es signal del semáforo A, ¿sí? Y signal del semáforo C. O sea que cuando el proceso B salga de su sección crítica, va a poner en 1, va a abrir el semáforo de A y va a abrir un semáforo para C. Bien, ¿cuál es la sección de entrada del proceso A? Un wait del semáforo A. Fíjense que cuando el proceso B sale de su sección crítica, entonces el proceso A va a encontrar el semáforo A abierto y va a poder pasar de su sección crítica. Con esto nos aseguramos que el primero que va a entrar es B y después va a poder entrar a su sección crítica el proceso A. Bueno, ahora viene la sección de entrada del proceso C. La sección de entrada del proceso C es wait del semáforo C, que está en 0, por lo menos antes de que el proceso B haga un signal del semáforo C. Y un wait del semáforo X, que está en 0. Porque B, fíjense que no hace un signal sobre el semáforo X. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la salida? La sección de salida del proceso C es un signal del semáforo A y es un signal del semáforo B. Estoy esperando que hagan brazos robóticos para cambiarme el mío, porque fíjense qué desprolijidad. Bueno, entonces esto quiere decir que somos muy imperfectos, por lo menos yo. Bien, me queda por definir la sección de salida del proceso A. La sección de salida del proceso A es un signal del semáforo X. Bueno, ahora ustedes le estarán dando un poco más de sentido a la inicialización de los semáforos, ¿sí? Esa me salió mejor, esa raya. Vamos, bien. Bueno, ustedes le estarán dando un poco más de sentido a la inicialización de los semáforos. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasa si se manda a ejecutar el proceso A primero? Hace un testeo del semáforo A. El semáforo A está en 0. Entonces el proceso A queda bloqueado esperando, digamos, esperando la señalización del semáforo A. Bien, ¿qué pasa si se manda a ejecutar primero el proceso C? Bueno, hace un testeo del semáforo C, que está en 0. Entonces va a quedar bloqueado esperando la señalización del semáforo C. Bueno, todo se va a destrabar cuando alguien mande ejecutar, algún usuario mande ejecutar el proceso B o un usuario que está ejecutando todo este sistema de sincronización vaca. Entonces, fíjense que cuando se manda a ejecutar el proceso B, hace un testeo del semáforo B, que está en 1, entonces automáticamente pasa y el semáforo B queda en 0. Después hace un wait del semáforo X, también lo encuentra abierto, entonces pasa y deja el semáforo X en 0. Entonces el único que está dentro de la sección crítica es el proceso B. ¿Sí? Bien. Ahora A y C están bloqueados. ¿Qué pasa cuando B sale de su sección crítica? B sale de su sección crítica y vuelve a entrar a la sección de entrada, pero cuando entra a la sección de entrada, entonces encuentra el semáforo B y el semáforo X en 0, no puede pasar. Pero bueno, cuando sale de su sección crítica, señaliza A
¿sí? Eso quiere decir que el semáforo A toma el valor 1 y señaliza C, eso quiere decir que el semáforo C toma el valor 1, o sea, estados abiertos. Ahora, ¿quién puede pasar? Bueno, el proceso A, evidentemente, que estaba bloqueado en el semáforo A, ahora lo encuentra en 1 y pasa, ¿sí? Y el semáforo C, perdón, el proceso C encuentra ahora el semáforo C en 1 y pasa al siguiente, el siguiente while de la sección de entrada, ¿no? Que lo detiene, o sea, el proceso C queda detenido aquí. Queda detenido aquí. Bueno, voy a repetir esta última parte. B, entonces, habilita el semáforo A y habilita el semáforo C. A, entonces, ¿qué hace? Un while del semáforo A. Entonces, pasa y deja el semáforo A en 0. O sea que ahora tenemos este en la sección crítica. ¿Qué pasó con C? Con el proceso C. C encontró su semáforo C en 1. Entonces lo deja en 0 y pasa, pero queda bloqueado aquí esperando la señalización del semáforo X que todavía no ha ocurrido. Muy bien. Entonces el único proceso que está en la sección crítica ahora es A. A, cuando sale de su sección crítica, habilita el semáforo X. ¿Quién está bloqueado en el semáforo X? ¿B? No, porque está bloqueado en el semáforo B. ¿Quién es? Entonces el proceso C es el que está bloqueado en el semáforo X. Que ahora va a dejar el semáforo X en 0 y va a permitir el ingreso a la sección crítica del proceso C. Bien, entonces ahora, ¿quién está en la sección crítica? El proceso C. ¿B dónde está? Está esperando la señalización del semáforo B. ¿A dónde está? Esperando la señalización del semáforo A. Fíjense que B está en 0 y A, ¿dónde está? Acá está en 0. Bien. Y está todo en 0. A, B, C y X. ¿Por qué? Y porque tengo un proceso en la sección crítica. ¿Sí? Aunque el semáforo B y el semáforo, C podrían llegar a estar en 1, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Por qué? Y porque están detenidos por el semáforo X. Bien, qué pasa cuando el proceso C sale de su sección crítica? Entonces, el proceso C sale de su sección crítica y habilita al semáforo A. ¿Dónde está? Acá. Lo pone en 1. Y habilita al semáforo B. Acá está. Lo pone en 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? C queda bloqueado en el wait de SC porque el semáforo C está en 0. A puede pasar. Entonces, ahora tenemos A en su sección crítica y con el semáforo A en 0. B queda bloqueado en el semáforo X. Queda bloqueado en el semáforo X porque tiene el semáforo B en 1, queda en 0 y se bloquea en el semáforo X. Y C, el proceso C, queda bloqueado en la primera parte de su sección de entrada. Entonces tenemos A en su sección crítica, B bloqueado en wait de SX y C bloqueado en wait de SC. El único que puede terminar su sección crítica es A, que está dentro. Entonces habilita X. Habilita X. ¿Quién está esperando X? El proceso B. Bueno, creo que ahí todo continúa. ¿Sí? Bueno, un poco desprolijo. Espero que esto, digamos, este borradorcito les haya servido para entender lo que vamos a hacer ahora en Linux. ¿Qué vamos a hacer en Linux ahora? Bueno, voy a hacer un clear. Vamos a crear los semáforos. Crear los semáforos. Le voy a poner sem. Ahí, crear los semáforos. Inicializar los semáforos. No es un acento, ¿eh? Inicializar, eso no es una X.
inicializar los semáforos, me tengo que comprar una tableta. Me voy a regalar una tableta para mi cumpleaños. Bien, crear los semáforos, inicializar los semáforos, crear los procesos, crear procesos B, A y C y ejecutar y ver cómo funciona. ¿Sí? Estoy practicando, estoy trabajando con la movilidad de la muñeca. Muy bien, vamos a crear los semáforos, iniciar los semáforos, crear los procesos B, A y C y ejecutarlos y ver. Bien, ya estamos en nuestro Linux y lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando ipcs. ¿Sí? Bien, como ustedes están viendo, el comando ipcs nos muestra los recursos de comunicación y sincronización que nos brinda este sistema operativo. Entonces tenemos los segmentos de memoria compartida, acá, tenemos las matrices de semáforo y tenemos las colas de mensajes. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una matriz de semáforos con 4 semáforos. ¿Se acuerdan? El semáforo A, el semáforo B, el semáforo C y el semáforo X. Para ello necesitamos escribir un pequeño programita. Así que vamos a escribir nuestro pequeño programita. Muy bien. Vamos a hacerlo en el gedit y lo vamos a llamar crea ini.sem.c. Bien, acá estamos en el gedit y vamos a empezar por aquí, en la función principal. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable entera que le vamos a llamar semID, identificador del array de semáforos, y ahí vamos a guardar lo que nos devuelve semGet. ¿Sí? Vamos a hacer bien este código bien romerizado, así que lo primero que vamos a poner un número hexadecimal que identifica el array de semáforos a nivel de programador. Después vamos a decirle cuántos semáforos queremos crear en el array y le vamos a dar el flag de inicialización. ¿Sí? ipccreate, ipc exclusivo, y vamos a darle los permisos de lectura y escritura de estos semáforos. Después, si nos da error de compilación, lo vamos a arreglar, porque no recuerdo en este momento bien la sintaxis del semGet, así que lo arreglamos. Pero por de pronto vamos a darle esa inicialización. Bien, eso sería, digamos, la creación del recurso siempre y cuando semid sea distinto de -1. Si semid es igual a -1, entonces imposible crear recursos. ¿Sí? Else printf error de creación de, bueno, no le vamos a poner acento, recursos. Bien. Bueno. Ahora bien, si creamos dos semáforos y semid es distinto de -1, quiere decir que nos creó los 4 semáforos. Entonces ahora lo que podemos hacer es inicializarlos. Los inicializamos con semctl. ¿Sí? Control sobre el semáforo. Lo primero que ponemos es el ID del array de semáforos. Después ponemos el número del semáforo. Este sería el semáforo, vamos a ponerlo por acá. Este sería el semáforo que nosotros llamamos semáforo A. ¿Sí? Semáforo A igual a 1.
Este semáforo lo vamos a inicializar, entonces, perdón, ya me equivoqué, semáforo A igual a 0, ¿sí? Habíamos dicho. Entonces, ahí está. En teoría, cuando se ejecute esa línea, se va a inicializar el semáforo A en 0. Bien. Control B. Vamos a inicializar el semáforo B. Este es el semáforo B en 1. Semáforo B en 1. Al mejor estilo Cherencio lo comentamos. Muy bien. semctl semid. Este es el semáforo C. Lo vamos a inicializar en 0. Recuerden el papel y lápiz o el garabato que hice con el mouse. Semáforo C igual a 0. Y semctl semid, este sería el semáforo X. Y esto sería también en 1. Lo inicializamos en 1. El semáforo X es igual a 1. Bien. Bueno, con eso creo que... perdón, me olvido los include. Vamos a poner el include de stdio.h, standard input output. Vamos a copiar al mejor estilo copy paste. sys barra sem. Vamos sys barra IPC. Y por las dudas, Romer, esta es una codificación Romer, ¿no? Ahí está. Un poquito depende mucho de las distribuciones de Linux, que un ISTD de las cabeceras que tenemos que incluir, ¿no? Bueno, bien. Bueno, en teoría, este pequeño código lo que haría es crear el recurso semáforos y inicializa recurso semáforos para nuestra sincronización vaca. Bien. Hasta ahí estamos. Bien, vamos a guardar. Vamos a cerrar. Volvemos al shell y vamos a compilar. A ver si tenemos errores aquí. Creini le ponemos. Bueno, perfecto. Entonces hemos creado el ejecutable Creini, lo vamos a ejecutar y vamos a ejecutar el comando ipcs y vemos que aquí en esta parte vemos que nos creó un array de 4 semáforos. Acá están los 4 semáforos, los permisos, el usuario, creador del recurso, el identificador del recurso y la clave de usuario 0xa. ¿Sí? Ahí tenemos el recurso creado. Bien. E inicializado. Podríamos hacer un programita para ver la inicialización, a ver si es correcta. Así que bueno, podemos hacerlo, ¿por qué no? Uy, esperen que ahí estamos. Vamos a hacer un copy de
crea inisem a ver inisem.c. Vamos a editarlo. Ver inisem.c. Vamos a modificar este código. 0 acá y 0 acá. Entonces esto recupera el ID del recurso semáforo, cuya clave de usuario es 0xa. Bien, si lo que me devuelve distinto menos 1, entonces vemos la inicialización anterior. Muy bien. Entonces esto vamos a printf sa igual %d, ¿sí? semctl getVal. Vamos a ahora vamos a ver el man, a ver si no nos estamos equivocando en la llamada, en la función senControl, ¿sí? Vamos a... quizás nos equivocamos en algo, ¿sí? El manual es una gran ayuda para la falta de memoria. Bien. Semáforo B, semáforo C, semáforo X. Esto es el semáforo B, el semáforo C y el semáforo X. Y acá nos está faltando un paréntesis. ¿Sí? Bien. Error de semget en recuperación. Error de semget. Bien. Bueno, abuelo de pájaro, guardamos. Vamos a ver el man de semctl. Bien, systype tendríamos que agregar. Vamos a ver, dice semid, semnum y comando. Bueno, hemos respetado eso. Hemos puesto en el primer argumento hemos puesto el semid, en el segundo argumento hemos puesto el número del semáforo y en el tercer argumento hemos puesto el comando. O sea, los comandos que hemos usado son, acá volvemos con el mouse, setVal, y el otro comando es getVal. setVal para inicializar y getVal para ver la inicialización. Bueno, hasta ahí creo que andamos bien. Vamos a salir, ¿sí? Y vamos a ahora compilar el ver. Le vamos a poner verini. ¿Sí? Bueno, acá aparece algo en la línea 15, una X, vamos a ver en la línea 15. Ah, dije semáforo X y le mandé una X. Dislexia mental. Ahí está. Guardar. Vamos a borrar la pantalla. Bien. Y ahora compilamos de nuevo. Bueno, ahora sí. O sea que vamos a ejecutar ver ini. Perfecto. Esa es la inicialización. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a escribir el código del proceso B.
¿sí? Vamos a escribir el código del proceso B. Edit pb, le vamos a poner pb.c, vamos minúscula, pb.c. Bien, vamos a hacerlo bien romerizado. Lo primero que vamos a hacer es, nosotros en papel y lápiz hablamos del weight del signal, ¿sí? Bueno, no es tan fácil escribirlo en el código, así que para eso vamos a usar dos funciones. Vamos a usar una función que se llame void p, ¿sí? Esta va a ser la función, el prototipo de la función weight, ¿sí? Esto va a ser un weight sem, ¿sí? A esta función le vamos a pasar un entero y otro entero. Bien, este es el prototipo. De la misma manera vamos a usar un prototipo para el signal. Bien, esto será signal sem y la vamos a llamar B en honor a Dijkstra, P y B en honor a Dijkstra, que era holandés, Prover y Niverogen. Bien, ahora vamos a hacer el main, ¿sí?, del proceso B. ¿Qué va a hacer el proceso B? Bueno, va a declarar una variable entera donde va a poner recuperar el ID del array de semáforos para poder utilizarlos. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, ahora va a entrar al ciclo. permítanme acá una macana más. Define jromer 1, ¿sí? Ok, while jromer. Bien, bien, entonces ahora mientras jromer vamos a escribir la sección de entrada de la sección crítica del proceso. Bueno, la sección crítica va a ser esto simplemente, que no debería ser una sección crítica, pero sección crítica proceso B. Y ustedes ya saben que vamos a hacer un sleep para que se vea el efecto de la sincronización en la pantalla, ¿sí? El efecto de la sincronización en la pantalla, vamos a hacer un retardo de un segundo. Esa es la sección crítica, ¿sí? Ahora aquí viene la sección de entrada. La sección de entrada que era un weight del semáforo B y un weight del semáforo X. Entonces esto sería, dijimos que P era weight. ¿Qué le vamos a pasar? El array, del identificador del array de semáforos, y le vamos a pasar el número del semáforo. B era el 1, ¿sí? De la misma manera, un weight de X era el 3. ¿Sí? Bien. ¿Y a quién le hacía signal? ¿A quién le hacía signal el proceso B? Le hacía signal al semáforo 0, que era el semáforo A, y le hacía signal al semáforo 2, que era el semáforo C. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos esto que sería. Uy, esto sería un weight del semáforo B. ¿Esto qué sería? Un weight del semáforo X. Se me va el teclado, tengo que cambiar, me tengo que comprar una tableta,
una notebook, una netbook. Bueno, no llores más, Romer. Semáforo. Esto era un signal del semáforo A. Y esto es un signal al semáforo C. Bien. Bueno. Y acá, aunque nunca se va a ejecutar, bien, porque esto debería quedar en el ciclo infinito. Bueno, nos faltarían acá, entonces, nos faltarían los include. Include stdio.h. Sí, barra sem. Sí, barra IPC. UniSTD. Bien. Bueno, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la definición de estas dos funciones, que casualmente son bastante importantes. Bien. En la definición sí tengo que poner la variable del tipo de dato, semid y nsem. Esto es identificador del array del semáforo y esto es número del semáforo. Tengo que usar una estructura, sembuf, y su instancia va a ser buf. Tengo que configurar esta estructura con el número de semáforo, ¿sí? nsem. Después voy a revisar a ver si se llama realmente nsem. Y aquí voy a poner el número del semáforo, o sea, nsem. En realidad es semnum, si no me equivoco. Voy a chequearlo. Me entró esa duda. Man semop. Entonces, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. ¿Y dónde está? Semop. Semop. Acá los tengo. Uno es semop. El otro debería ser semnum. Semop. Semflag. Acá están. Acá las encontré. Son. Esa estructura sembuf tiene estos tres atributos. El atributo semnum, número del semáforo. El atributo semop, operación sobre el semáforo, wait o signal. Y semflag, banderas o indicadores para la operación. ¿Cómo va a funcionar esa operación? Menos mal que lo chequeé porque si no después me iba a dar error. Así que cerremos esto. Limpiemos la pantalla. Bien. Entremos al código de nuevo. Y aquí, entonces, esto es semnum, dijimos, ¿no? Bien. Que nosotros le pasamos como argumento nsem a la función p. Bueno, esto es buf.semop, la operación, para que se comporte como wait, como la operación wait sobre semáforos, tengo que poner un -1 ahí, y en flg semflag es igual a 0, para que se comporte como lo estudiamos en la teoría, en la bibliografía. Bien,
Ahí hemos configurado una estructura, hemos llenado una estructura con datos. Ahora vamos a llamar a wait, semop, semid, ampersand puff, coma 1. Esto es lo que realmente hace, esto es el wait. Ahí se ejecuta el wait. Ahí llamo al sistema, o la aplicación llama al sistema para que el sistema operativo ejecute el wait. Bien, de la misma manera vamos a escribir el código de el signal. ¿Sí? Lo único que tengo que cambiar acá para que el semop se comporte como un signal es poner en operación 1. ¿Sí? 1 es lo que se le va a sumar al semáforo y acá en el wait menos 1 es lo que se le va a restar cuando haga wait. Bien, acá tengo que poner las variables en ese. Bueno, este sería el proceso B, los include, el ciclo infinito, digamos el define para el ciclo infinito, los prototipos para configurar el wait y el signal, el main, que solamente tiene la recuperación del semid, el ciclo infinito y dentro del ciclo infinito la sección de entrada, tal cual lo vimos en el lápiz y papel, la sección crítica y la sección de salida. Y acá la configuración del wait, la configuración de el signal. Entonces fíjense que cuando llamo a la función p semid1, acá recibe el identificador del array, recibe el semáforo 1, entonces acá hace un wait sobre el semáforo 1. De la misma manera, cuando hago un signal al semáforo 0, llama a la función b, le pasa el semid, el identificador del array de semáforos, le pasa el 0, que es el semáforo A, y lo incrementa en 1, y es aquí donde se ejecuta el signal para el semáforo 0 o el semáforo A. ¿Sí? Bueno, vamos a guardar. Vamos a compilar. A ver si tenemos algún error por ahí. Esto lo vamos a llamar proceso P. Bueno, bien, tenemos un error en la línea 37. Vamos a ver la línea 37. 37, sí. Acá nos quedó esto. Muy bien. Ok, lo guardamos, lo cerramos. Compilamos. Bien. En teoría tenemos el proceso B. Vamos al proceso C. Vamos a copiar el proceso B en el proceso C. Vamos a editar el proceso C. Bien, el proceso C, entonces, ¿qué tenemos que modificar? Tenemos que modificar el wait del semáforo C, el signal del semáforo B, ¿sí? Y la sección crítica del proceso C. Lo demás todo igual, o sea que hace un wait del semáforo C, hace un wait del semáforo X, hace un signal del semáforo A y hace un signal al semáforo B. Bien, ya tenemos el proceso C. Vamos a compilar. CC, proceso C, proceso C. Bien. Y ahora vamos a el proceso A. Proceso A.
Bien. El proceso A tenía solamente un wait sobre el semáforo A y solamente tenía un signal sobre el semáforo X. Después todo igual. Este es el proceso A. Ahí está. Lo guardamos. Lo compilamos. Proceso A. Proceso A. Bien. Bueno. Tenemos los semáforos inicializados. Verini. Ahí está. Tenemos los procesos. Tenemos los recursos, así que lo único que nos falta es ejecutar. ¿Qué pasa si ejecuto primero el proceso A, por ejemplo? Se bloquea. Se bloquea esperando la señalización de lo vamos a poner en el medio, tal cual lo hicimos en el tal cual lo hicimos en el papel y lápiz. Vamos a abrir otra terminal, vamos a movernos, ahí está. ¿Qué pasa si ejecuto el proceso C? Se bloquea, ¿sí? Esperando la señalización del semáforo C. Y vamos a abrir otro terminal. Lo vamos a poner acá. ¿Qué pasa si ejecutamos el proceso? No, el proceso C lo habíamos puesto acá y el proceso B lo ponemos acá. Proceso B, proceso A, proceso C. ¿Sí? ¿Qué pasa si ejecutamos el proceso B? Bueno, se tendría que destrabar y ahí le di Enter, proceso B, A, C, A, B, A, C, A, B. Bueno, y esto va a quedar así indefinidamente, al mejor estilo JRomer, ¿sí? Por supuesto que si yo lo vamos a dejar para un próximo video. Si yo, por ejemplo, acá cancelo algún proceso, control C, vamos a control C, ahí cancelé el proceso C. ¿Qué pasa con los otros procesos? Y bueno, se bloquean porque no les llega la inicialización, ¿sí? Entonces la próxima versión cual que cuando cancelo, por ejemplo, un proceso, todos los demás procesos también terminen, ¿sí? Pero hoy lo podemos dejar así, que es domingo, son las 3 de la tarde, así que nos vamos a hacer un videito próximamente para mejorar esta primer versión de nuestra sincronización Vaca, agregándole también el uso de memoria compartida. Bueno, espero haber aclarado algunas dudas y incentivar para que surjan nuevas dudas. Así podemos seguir haciendo videos. Bueno, este es el fin de la sincronización Vaca versión 0. Pronto haremos la versión 1. Muchas gracias, nos vemos pronto si Dios quiere.